barcos de fondo plano, pero con rueda de paleta y de vapor. Entonces, para que se den una idea de que el río Colorado era muy navegable de la cantidad de agua que tenía, ¿no? Entonces te das cuenta por qué con la construcción de presas en Estados Unidos, con todo eso que ocurrió, pues le fue quitando fuerza al río. Aparte, esa agua le servía también para la reproducción de lo que era la totuaba, ayudaba en la reproducción también del camarón, todos esos pues animales marinos que se reproducen con el agua dulce, con la unión del agua salada y el agua dulce, ¿no? Entonces, en este libro, que es volumen 4, ahí te narro yo desde los primeros barcos, los primeros galeones españoles que llegaron aquí al Mar de Cortés o Golfo de California, y posteriormente los barcos de vapor, la línea de navegación que tenía, por ejemplo, Arnulfo Liera, que tenía la Pasita, el río Colorado, el Mavarí, estaban, por ejemplo, barcos como el Francisco y Madero, que ahí mismo se naufragó, barcos como, por ejemplo, el Zaragoza, o sea, barcos muy antiguos que eran de vapor y que a base de carbón era como llegaban aquí. Y desde luego con fotografías. Así es, con fotografías, inclusive te tomo datos también de barcos históricos de San Felipe, desde tripulaciones, desde el marinero, el capitán, el pavo le decían al ayudante de marinero, desde cómo se llama el barco, de quién era el dueño de ese barco, desde las cooperativas, todos los barcos que tenían las cooperativas de San Felipe, de quién se lo vendió a quién. Entonces una investigación también muy profunda, pero que realmente es el libro que más me ha dado satisfacciones de San Felipe, de los 5. Mi plan es juntar los 5 y hacer un tomo, ya hacer un compendio de lo que es de San Felipe, porque ya separado pues ya sería muy difícil, porque se hicieron 2000 ejemplares de cada uno, y créeme que a los 6 meses ya no tenía ninguno de los 2000 volúmenes que hacía de cada volumen. Entonces ese es mi plan, juntar los 5 y hacer un tomo. Estás viendo Relatos de Baja California. ¿Quién era don Octavio Vega Ruiz? Don Octavio Vega Ruiz fue el primer subdelegado del puerto San Felipe, es el que mencioné que gracias a él se da la fecha de fundación por 1925. Octavio Vega Ruiz, él estuvo de 1925 hasta 1942. Entonces, aquí narro toda su biografía desde que fue cadete en la Escuela de Aspirantes de México, que hoy es el Heroico Colegio Militar. O sea, lo investigué desde que estuvo en el desfile con Porfirio Díaz en 1910, donde en 1911 Francisco Madero le entrega el sable cuando se gradúa, cuando llega a San Felipe, cómo llega a San Felipe y él hace la primera casa de madera, de material en San Felipe en el campo número 1. Muestro fotos de la primera escuela que hizo de madera en San Felipe, que se llamaba Coronel Esteban Cantú, que ahorita ya de los 2 edificios no queda nada. Uno se quemó hace 3 años, la escuelita, la casa, que era a la vez subdelegación también, y lo que fue la escuelita Coronel Cantú, esa la tumbaron ya hace algunos años. Entonces pues ya no quedó vestigios de monumentos históricos en el puerto de San Felipe. Aparte, él que fue el primer subdelegado, su esposa fue la primera maestra de la escuela de Coronel Cantú, que era la profesora Eva Valenzuela Fernández. Esta es una foto de 1925, cuando en San Felipe no había nada. Aquí, de hecho, lo vamos a mostrar. Aquí se mira, 1925, se fijan, no hay completamente nada. Y en la siguiente foto, aquí está ya más amplia, ahí se ve esta una gaviota, se fijan, no hay completamente, y ahí está el Cerro del Machorro, el Cerro del Machorro, que también lo conocen como el Cerro San Felipe, que era la antigua guía, ¿no?, de San Felipe. Para cuando no había faro, pues ahí se llevaban por este cerro para dar con la bahía de los antiguos pescadores. Esta foto la toma el primer delegado de San Felipe, Octavio Vega Ruiz, que sus hijos, Óscar y Octavio Vega, muy conocidos aquí en Mexicali, de hecho, nos quedaron gran parte de su colección de fotos originales, que yo le saqué copia y hice este calendario. Inclusive este calendario, si me permites hojearlo, viene la primer casa de San Felipe, que era del señor Octavio Vega Ruiz, en el campo número 1. Esa es la que te digo que se quemó hace 3 años, una Navidad, una madrugada. Era estilo americano. Esto se le hizo el único chinito que había en San Felipe. Ese era el chinito Toño. Era carpintero, hacía dulces, era toda una caja de chucherías. Entonces, don Octavio aquí vivía, aquí era su delegación, era registro civil, entonces era todo, ¿no?, cárcel. Entonces,
Aquí, este es el primer barco que se construye en San Felipe, lo hace don Octavio Vega Ruiz, aquí está él adentro. Este barquito se llamaba Alejandro, en honor a su hijo. Lo hace en 1937, ahí se ve como fondo el Cerro del Machorro, ¿verdad? Posteriormente, la primera escuela, que es la Coronel Cantú, y una de las primeras generaciones. Aquí ya se ve ese estilo americano, siguiendo la misma arquitectura, ¿no?, de lo que es la casa, la antigua casa. Y posteriormente, pescadores pioneros en lo que era el bar El Puerto, era el primer bar de San Felipe. Pues son pescadores de la vieja guardia, ¿no?, que casi me decían los pescadores que casi lo por general casi andaban descalzos todos, y que el que traía las botas a veces era el capitán. Entonces, si te fijas, usaban su famoso el kepi, que era muy clásico en los pescadores. Y estos eran los troqueros que trasladaban la totuaba y todos los peces hacia Mexicali, que eran troquecitos Diamond Tea, Graham Brothers, de diferentes marcas. Pero dice que cuando llovía o cuando lo que era el río Colorado inundaba, a veces hacían hasta 3 días, porque tenían que bordear lo que era hacia el Centinela, o hacia la Salada, todo eso, y salían al Centinela. Entonces ya cuando llegan a Mexicali se les echaba a perder todo el producto. Y aquí vemos cómo se atascaban cuando crecía el río Colorado o cuando llovía, que era el viejo camino de Mexicali y San Felipe. Es decir, era un camino todavía sin pavimento. Así es, era un camino inhóspito y pues muy terreboso, ¿va? Esta es la primera gasolinera de San Felipe. Esta estaba actualmente donde está ahorita un escurio del señor Joaquín Sagún, que fue delegado en San Felipe, que viene quedando en contraesquina donde eran Licores El Marino, ahí en los Ascolani. Ajá. Y aquí está lo que eran cuando armaban los barcos ahí en el estero y en la zona de ahí donde está el malecón, donde está el hotel El Pescador de los Ascolani, ahí armaban los barcos antiguamente, ¿verdad? Y posteriormente vemos el bar Miramar, un bar de 1948 que era pues de madera y donde ahí iban los pescadores también constantemente, ¿no? Estamos hablando pues de que era el auge absoluto de la pesca de la totuaba. De la totuaba, así es. Entonces, como había auge, había dinero en el pueblo. Inclusive la totuaba, nomás le quitaban lo que era el buche, que originalmente se llama vejilla natatoria, le quitaban el buche y aventaban los animalones de los 20, 30, 40, todo, animales de 180 kilos, 150 kilos, de 1,80 m, y lo que era el buche, había compradores, había un griego que se llamaba Sócrates, Antonares, había un alemán también que venía. De hecho, inclusive el señor Jusón de allá de Ensenada venían y compraban esos buches, y también los chinos se los llevaban a San Francisco para hacer la sopa de buche de totuaba, y que era muy a buen precio, ¿va?, que se vendía muy bien. Este, por ejemplo, es el Café Corona, que todavía existe en San Felipe, que también ya es legendario, ¿no? Y aquí podemos ver el auge de la totuaba. Ya nomás, si no, ¿por qué no se acabó? ¿Por qué se acabó? ¿Por qué se estaba acabando, no? Era una pesca masiva, donde inicialmente la pescaban hasta con dinamita. Me dicen los primeros pescadores que ponían dinamita alrededor de la mancha. La mancha es cuando es un grupo de totuabas, que los americanos le dicen escuela. Entonces, para que al poner las redes alrededor, para que las totuabas se enredaran más rápido, dinamitaban, y con la explosión las totuabas se dispersaban y se enredaban. Pero después, cuando iban a revisar, eran infinidad de totuabas floreadas que estaban todas quemadas, y aparte pues se llevaban parte de sardina, de otro tipo de peces. Entonces así duraron muchos años ellos, conseguían esa dinamita en las minas de oro y plata y en la mina de azufre. Entonces pues no era dinamita que digas tú pues nomás una cierta extensión, no, era dinamita que, como te digo, salían infinidad de peces ya dañados, ¿verdad? Y aquí podemos ver también cómo había caguama en San Felipe, que inclusive me cuentan los pescadores antiguos de San Felipe, que cuando bajaba la marea en el estero de San Felipe, pues nomás llegaban y volteaban la caguama y con el arpón las mataban, y a rato pues una caguama a todo dar, ¿no? Y esto pues ya son los patrocinadores. Entonces, como puedes ver, pues son fotos realmente muy históricas del puerto, ¿no? Claro, sí que te has dedicado pues con ahínco a estudiar la historia de San Felipe. Sí, de hecho pues ya son 17 años, ¿verdad?, investigando San Felipe, Mexicali y La Rumorosa. Estás viendo Relatos de Baja California.
Mira, este es un proyecto que yo elaboré en 1998, que es el proyecto de convertir el Campo Alaska en un centro histórico-cultural, porque yo desde niño, mi padre nos llevaba siempre todos los veranos a veranear a La Rumorosa, tenemos una cabaña, entonces siempre que yo iba y visitaba ese edificio me daba lástima verlo abandonado, destruido, grafiteado, y en eso me pongo a realizar este proyecto, me voy a Tecate solo y lo presento a Cabildo. Estaba de presidente el licenciado Alfredo Ferreiro, lo recuerdo muy bien, y al presentarlo me lo aprueban. A los pocos meses le dan el reconocimiento al mérito histórico a los edificios, que fue a lo que era el cuartel federal del general Rodríguez, que fue a lo que era la casa de gobierno del general Rodríguez, a esos dos edificios, y posteriormente este es el cuartel federal del general Rodríguez. Y esta es una foto histórica, ¿verdad? Sí, de hecho aquí está lo que era parte del Estado Mayor del general Rodríguez. Este edificio se hizo entre 1923 y 1924. Inclusive aparece en las memorias administrativas del general Abelardo Rodríguez. Posteriormente este edificio, en 1930, el general José María Tapia Freidin, que era el jefe del Estado Mayor de Abelardo, lo convierte en manicomio, de su nombre verdadero el Pabellón de Dementes, y lo que era la casa de gobierno la hace el Hospital Antituberculoso. Entonces le dio continuidad, como quien dice, a esos edificios que no eran en abandono. Posteriormente, en 1955-56, el licenciado Braulio Maldonado, como gobernador de Baja California, lo cierra para siempre el manicomio y cierra también lo que es el Hospital Antituberculoso. Al manicomio los manda a La Castañeda y a los del Hospital Antituberculoso los manda a San Pedro de León, Guanajuato. Entonces, pues ya desde ese año quedan abandonados estos edificios. Entonces yo los conozco desde 1978, que es cuando conozco La Rumorosa, y desde ahí cada año que yo iba al verano, que yo llevaba, cuando me visitaban amigos, los llevaba y les daba un recorrido, es cuando yo empecé ya a planear algo en ese edificio. Decía yo, algún día voy a hacer algún proyecto cultural o X, y fue cuando decido hacer el proyecto del Centro Histórico Cultural, que ahorita pues ya es un museo, es el Museo del Sitio de La Rumorosa, y me acaban de avisar que dentro de poco empiezan a restaurar la Casa de Gobierno para hacerlo Casa de Cultura o para hacerlo galería. De hecho aquí está la Casa de Gobierno del general Abelardo Rodríguez, inclusive aquí aparece el general Rodríguez. ¿Esta Casa de Gobierno está también dentro de del perímetro? Sí, dentro del Campo Alaska. Entonces aquí despachaba el general en época de verano como gobernador del Distrito Norte, y lo que era en el cuartel estaba su Estado Mayor, y lo que era en la primaria Agustina Ramírez Rodríguez estaban los hijos de los soldados ahí estudiando. De hecho aquí tenemos una foto, inclusive aquí está la escuela Agustina Ramírez de Rodríguez. Ajá. Entonces ese edificio es el que se va a rescatar próximamente. No, más bien la Casa de Gobierno. Okay. Esta es la Casa de Gobierno, esta es la que se va a rescatar, y posteriormente también va a ser la primaria, pero este es el que continúa. El que continúa. Así es. Entonces, estos edificios propiciaron a que se empezara a poblar lo que era el Campo Alaska. Llegan los primeros pobladores, hacen sus tienditas, la primera gasolinera, y eso ya da la pauta para que empiece de hecho, aquí está una foto del cuartel ya hecho manicomio. Aquí ya es manicomio, ya está arbolado, ya que aquí se observa el fortín. Este fortín lo construyó el general